Muchas gracias, buenas tardes nuevamente. Y bueno, es un honor siempre estar en Monterrey con los empresarios de la Canadevi. Y ya el presidente nacional, Gonzalo, hablaba de la resiliencia de la industria, que afortunadamente esa resiliencia, por supuesto que demuestra que esta industria está hecha de empresarios que saben resistir, cambiar, adaptarse a las nuevas realidades que se van enfrentando. Pero también creo que lo más relevante es que esta resiliencia de la industria habla de la contundencia de la demanda. El hecho es que la vivienda funciona muy bien como industria porque es un insumo que se necesita, es un satisfactor básico que se requiere y si en algún momento se ha demostrado la importancia de la vivienda, es en estos meses recientes donde a pesar de una pandemia tremenda que paralizó al mundo, se siguieron vendiendo casas de una forma increíble. Había meses, ustedes lo recordarán, donde estábamos cerrados en oficinas, había instituciones financieras que estaban cerradas, notarías cerradas, y sin embargo se seguían firmando créditos. Eso habla, por supuesto, de las capacidades de la industria, pero sobre todo de que la gente necesitaba una casa. Se vendieron casas nuevas, por supuesto, que es de lo que estamos hablando, pero se vendieron muchas casas usadas, se rentaron casas y hubo muchísimas personas que tuvieron que adaptar sus nuevas necesidades en la resiliencia personal que cada uno tuvimos que demostrar en esta pandemia para modificar la casa, cambiarnos de casa, rentar casa, cambiar de ubicación, adaptarnos a una casa que nos permitiera mejor trabajar a distancia y nos olvidamos de muchas cosas que hasta ahora han sido factores fundamentales de la industria de la vivienda. Todo este tema de lo de siempre se ha dicho de que el sector inmobiliario es ante todo ubicación, pues bueno, sí, pero ahora resulta que no tanto en la medida en que muchos de nosotros estuvimos viviendo parcialmente a distancia. El teléfono se convirtió en nuestro contacto con el mundo para trabajar, para estudiar, para juntas gremiales como las que tuvo Canadevi durante todos estos meses y seguimos en eso. Hoy, seguramente en lo que estamos aquí platicando, un grupo presencialmente, hay muchos otros que nos están viendo por diferentes canales en línea. Y eso es uno de los temas de lo que tenemos que hablar, porque cuando hablamos de la necesidad de vivienda, es importante reconocer que la vivienda, según el gobierno, tenemos un rezago de 8.4 millones de viviendas. Ese es el rezago, pero no es necesariamente el dato que tenemos que atender, porque si nos pusiéramos como meta atender un rezago de 8.4 millones de viviendas, para cuando acabáramos de hacerlas, seguramente ya esas viviendas serían obsoletas. En realidad el reto que tenemos que asumir quienes estamos de alguna forma en esta industria es entender ese dato como una referencia para pensar que las viviendas que tenemos que hacer son las viviendas que se van a necesitar en el 2020, en el 2030, en el 2040 y empezar a pensar en ese número, en esas ubicaciones, en esas estructuras urbanas, en esos modelos de diseño y en muchas otras cosas. Va a cambiar el concepto urbano, ya lo estamos viendo hasta en regulaciones que vienen un poco abruptas, pero va a cambiar el prototipo de las viviendas, va a cambiar la expectativa de la gente. Hay números que nos dicen que cosas que la gente antes no buscaba, hoy es mucho más incisivo a la hora de buscar una vivienda, quiere que tenga un jardín, quiere que si ese edificio quiere que tenga un balcón. Obviamente yo no me imagino una persona que ahora compra una vivienda sin haber probado antes la conectividad de internet de la zona. Está cambiando todo. La conectividad y a lo mejor tiene que ver que Amazon llegue, que la mensajería llegue, que haya quien le haga el súper en línea, porque ya nos acostumbramos a muchas cosas que no va a haber marcha atrás. Y eso es perfectamente natural, ya lo estábamos viendo. Era absurdo que pudiéramos vivir con la normalidad del Uber, de la pizza en el teléfono, de muchas cosas, de las transferencias, y que no entendiéramos que eso nos iba a llegar a cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Eso es, la pandemia lo que está haciendo es acelerar un cambio, acelerar procesos que ya venían, ya estaban ahí. Entonces, reconvertir o morir. Pareciera que el tema se habla de por qué no empezamos a reconvertir edificios. Hay muchos paradigmas. Uno de ellos es que no nada más tenemos que reconvertir o pensar en las estructuras urbanas en función de la industria. No tenemos que pensar en la industria. La industria le sirve a la sociedad, tenemos que pensar en lo que le sirve a la sociedad. La sociedad hoy tiene que tomar retos de muchos tipos. Uno de ellos la sustentabilidad. Si pensamos cómo entra la urbanización en los términos de la sustentabilidad, del combate al cambio climático, pues hay varias tendencias. Muchos nos dicen, hay que cuidar de evitar construir al máximo, intentando reciclar, intentando, como en otros productos, no tires, reutiliza, lo mismo. O sea, qué padres aquellas imágenes donde vemos que demuelen edificios, pero hoy la tendencia empieza a ser empezarlos a reutilizar, reconvertirlos, darle nueva vida, darles nuevos usos, aprovechar las ubicaciones. Que de pronto, ¿para qué les platico a ustedes que son los expertos? El insumo más caro y más complejo que tenemos en esta industria es el suelo.
Entonces, reconvertir o morir. El tema fundamental es que entendamos que aunque estemos en una reunión de empresarios, el reto de la vivienda no es empresarial, sino es un reto social. El problema real, y gracias a por Gonzalo que citó una cosa que escribí alguna vez, de que para quedarte en casa primero tienes que tener casa, porque nuestra realidad de alguna forma, boing, es esta. Esta es nuestra realidad. Si no hacemos las cosas bien, tenemos que asumir que el reto de vivienda es más o menos como lo que está en esta imagen. Muchísima gente que está en carencia extrema, que en lo que estamos viendo aquí, vemos que cuando hay temblores se caen casas, casas que están mal construidas, casas que están en zonas de riesgo, cuando se inundan los ríos, se caen las casas que están adentro de los cauces de los ríos. O sea, tenemos un problema inmenso que tenemos que atender y eso implica la responsabilidad de hacer las cosas bien, de que los empresarios, o sea, de pronto no es que la vivienda usada vaya a sustituir a la nueva, hay que hacer muchas viviendas nuevas, nada más que hay que entender las formas en que ahora tendremos que hacerlas. Mucho va a seguir haciéndose como lo han hecho porque lo están haciendo muy bien, particularmente como en todo, hay quien lo hace mejor que otros, ustedes lo saben mejor que yo cuando miden a su competencia, pero bueno, el reto es que no lleguemos a esto, que no lleguemos a esta vivienda, esta no es la vivienda precaria que queremos que sea la norma en el país, donde además el principal problema que tenemos como país es un problema, igual que en América Latina, igual que en el mundo, de pobreza y de desigualdad. Entonces tenemos que combatir eso y un instrumento muy importante para combatirlo es precisamente la vivienda y la calidad de las estructuras urbanas que hacemos con la vivienda. Hablábamos de la transformación de oficinas a viviendas. ¿Qué tan fácil es agarrar una gallina y convertirla en pato? Pues no es tan fácil. Si yo les doy una gallina, unas tijeras de pollero, no van a ser un pato. Les va a salir una cosa medio gacha, pero no les va a salir un pato. Futuro y resiliencia. El reto para esta generación es crear condiciones que permitan salir en busca de un futuro planeado y quitar a nuestros hijos la condena de un futuro resultado de la casualidad. Retos fundamentales si queremos un futuro adecuado. Enfrentar el cambio climático, por supuesto. Apenas se nos pase el susto de la pandemia, nos vamos a acordar que en Canadá estaban a 50 grados este año. Reducir pobreza y brecha de desigualdad, porque si no, nos va a cargar el payaso a todos, porque si no entendemos la desigualdad como un problema que nos afecta a todos, o sea, no podemos vivir en ciudades donde el 70% de la gente no puede pagar el costo de una vivienda bien ubicada. Construir sociedades resilientes. Por supuesto, ¿qué les puedo platicar después de la pandemia? En México, después de los sismos, tendremos que estar acostumbrados a tener una capacidad de adaptación mejorada y adaptada a las nuevas cosas que tenemos. La tecnología, por ejemplo, ¿no? Usar mejor la magia de la tecnología. Usarla mejor. Es increíble que somos buenísimos para el gadget, buenísimos para la aplicación mamerta de la pizza que les decía, pero para otras cosas más sofisticadas no. A lo mejor no para entender los conceptos de Smart Cities, a lo mejor no para entender que una ciudad inteligente no es la que use mejor los gadgets, sino la que mejore las calidades de vida de la gente a través de la tecnología. Ese es el tema de las Smart Cities, ¿no? No llegar a las casas, si es una casa inteligente, ¿por qué? Mira, bolas, aplaudo y se bajan las cortinas. No, esa es una jalada. No, eso no es la inteligencia de la vivienda. La inteligencia de la vivienda tiene que ir mucho más allá. La inteligencia de la vivienda va desde el concepto. O sea, vivienda muy inteligente, pero estás usando materiales contaminantes. Pues no. O el diseño es una mugre y te provoca usar más aire acondicionado porque tu diseño arquitectónico está mal hecho. Pues no. O sea, hay que pensar de una forma integral. Sumar voluntades en favor de las ciudades del futuro. Eso sí, el reto es urbano. Garantizar políticas de vivienda con cobertura total. Esto es bien importante, porque a veces los gobiernos, la verdad es que no acaban de entender los temas. Y vemos que en el caso de México que tenemos una intención de armar una política nacional de vivienda poderosa, que de repente se va desvinculando y va perdiendo lógica cuando llega a las políticas locales, que es donde se definen las regulaciones, las políticas, las intenciones, las no intenciones, las moches y todo aquello. Entonces, garantizar políticas de vivienda con cobertura total. Si hay que dar subsidio, hay que dar subsidio. Si hay que hacer bolsas de suelo, hay que hacer bolsas de suelo. Tiene que ser una política integral bien armada. Y que el tema es saber, una política de vivienda, ¿cómo debiera armarse? Entendiendo toda la estructura de la demanda, toda. Ver, muy abajo, medio, muy arriba, renta, urbano, rural, todo. Y crear soluciones para todo. No está fácil, pero ese es el reto del gobierno, que luego se lo quiere pasar a los empresarios. La política pública es responsabilidad del gobierno. La iniciativa privada es ejecutor hasta donde a la iniciativa privada le convenga por su plan de negocios.
El sector privado no tiene por qué comerse las calenturas del gobierno. Ciudades justas. El reto debe ser construir ciudades justas, incluyentes, eficientes, competitivas, sustentables y sostenibles. Es la Carta Santa Claus. Es como de concurso de señorita de belleza, ¿no? Es la paz del mundo lo que queremos, pero de eso se trata. Eso es lo que tenemos que apostar como objetivo de ciudades. Para el sector inmobiliario el reto es modificar su ADN. El tema es, a ver, que no salgamos de las salas de las presentaciones poniendo esto, decir, voy a ser sustentable y voy a poner en mi página los ODS. No, hay que incorporarlo a la filosofía de las empresas, traducirlo en los modelos de diseño, traducirlo en los planes de negocio, entender que si de pronto volteamos la mirada a ver, quiero fondeo verde, el fondeo verde significa que me voy a comprometer con la calidad de mis proyectos con tal o cual cosa. O sea, incorporar al ADN de las empresas objetivos de impacto urbano, ambiental y social. El futuro será urbano y ello implica enormes responsabilidades para todos los involucrados. Y los principales involucrados en estos son los que hacen el proceso de urbanización, los desarrolladores inmobiliarios, de todo tipo, particularmente los que tienen que ver con vivienda por lo complejo que es hacer vivienda y porque el reto es hacer vivienda para todos. Y porque últimamente ustedes ven que cuando algo no les gusta o no nos gusta, es muy fácil voltear a ver, ¿quién hizo las viviendas lejos? ¿Los desarrolladores? No, las hicieron las políticas públicas. Pero hay que decírselo al gobierno y lo que es más importante, hay que lograr que el gobierno lo entienda. La pandemia ha hecho evidente la importancia de las ciudades, el sector inmobiliario y la vivienda. La gente, en este momento vamos a enfrentar una crisis gravísima de vivienda, gravísima de seguridad, porque las ciudades tendrían que ser una barrera de contención para temas como las pandemias. No lo son porque no hay políticas adecuadas de vivienda. Entonces, si no hay viviendas para la gente, y el principal problema es que yo he escrito varias veces que en la Ciudad de México, y muy posiblemente, en Monterrey no tanto, pero en la Ciudad de México, es más fácil encontrar una vivienda de $1 millón que una vivienda de $1 millón. Eso es socialmente inaceptable. Está bien que haya las viviendas de $1 millón, o de 2 o de 3 millones de dólares, pero el gobierno tiene que crear condiciones para que haya viviendas que respondan a las posibilidades de las personas que viven en ella. Las ciudades son seres vivos, esa es la otra. Las ciudades se van transformando. Cuando hablamos de la reconversión de edificios, es absolutamente lógico, porque lo primero que tenemos que entender no es en el edificio. Lo que se debe reconvertir es la ciudad. Y una zona que alguna vez fue industrial, hoy a lo mejor es vivienda. Una que fue vivienda, a lo mejor hoy es comercial. Y eso es normal. Y eso el gobierno lo tiene que planear, lo tiene que promover, lo tiene que regular y tiene que hacer alianzas con la iniciativa privada para que ese trabajo se haga. Las ciudades son seres vivos en constante transformación cuyas zonas e inmuebles se deben adaptar respondiendo a las nuevas condiciones que les marcan los tiempos. Eso es resiliencia y eso es reconversión urbana. Prefijo que puede significar repetición detrás de o hacia atrás, intensificación, oposición, negación. Por eso es importante que al hablar de esto entendamos reconocer el problema, repensar, reimaginar. Repensar, echémosle técnica, echémosle cerebro. Reimaginar es echémosle la imaginación. No pensemos como retos del sector pensar en la política de vivienda para lo que queda de sexenio, sino cómo van a ser las viviendas, cómo van a ser las hipotecas, cómo van a ser los conjuntos dentro de 20, 30, 40 años. ¿Cómo quisiéramos que fueran las ciudades? Hay que imaginárnoslas para después hacer todo el ejercicio duro de hacer las condiciones, las rutas críticas para llegar a ello. Reciclar, hay que reciclar. Reconstruir, hay que reconstruir. Se cayó en buena parte de Oaxaca con los sismos, se cayó parte de la Ciudad de México con los sismos, hay que reconstruir. Rechazar, cosas no pueden ser. Hay cosas que ya no pueden ser, no tienen cabida en las ciudades algunos usos. No tienen cabida en las ciudades. Por ejemplo, cuando se hablaba de pronto ahora que nos caen abruptamente todos los temas de la agenda urbana, a veces los rechazamos porque no acabamos de ver que el ideal en este momento está peleado con lo que podemos hacer. Eso es un hecho, pero eso no quiere decir que el ideal esté mal. A lo mejor lo que tenemos que pensar en los tiempos, consideren las normas nuevas del Infonavit. ¿Es deseable que una escuela esté a 2,5 kilómetros de una casa? Sí, sí es deseable. ¿Es posible? Pues chance no. Pero eso no quiere decir que olvidemos el ideal. O sea, el ideal es que haya transporte público eficiente de calidad. ¿Hay condiciones? No hay condiciones, no hay ni presupuestos, hombre. Pero hay que ponerlo como un objetivo y hay que intentar como sociedad ser más exigente para que los gobiernos sean los que cumplan las promesas. Yo siempre he dicho que cada que dan un uso de suelo o un permiso o una autorización de un conjunto, ese papel es la promesa de que van a llegar los servicios y las infraestructuras a las zonas. Hay que ver que el gobierno cumple esa parte.
Hay que pelearlo, hay que exigirlo, pero no ustedes. Hay que lograr que como conjunto social, la sociedad sea lo que lo pida. ¿Qué pasaría si en el momento de llegar y que haya notas diciendo que ojalá ya no se hagan más viviendas, sea la gente la que pida viviendas? Sea la gente la que pida cambios de uso, sea la gente la que pida usos mixtos, la que pida cosas que pueden significar cosas de innovación urbana y que para el sector son fuentes de negocio. La fuente de negocio no puede estar peleada con los objetivos, los ideales, está bien, nada más que hay que encauzarlos. La pandemia ha transformado la forma en que vivimos y ello inevitablemente provocará respuestas por parte de la industria inmobiliaria, de los procesos urbanos en general y del sector vivienda ya muy en particular. ¿Para quién están diseñando? El problema es que muchas empresas siguen diseñando viviendas para estos jóvenes de acá. Familias tradicionales, papá, mamá, un par de escuincles, un perro o un dinosaurio, según cada quien, y 1 o 2 o 3 cochecitos. Eso ya no es nuestra realidad. Eso ya no es lo que vivimos. Pero el problema es que si ustedes siguen aferrados a ver su cliente con esta perspectiva, a lo mejor una foto de ustedes es esta, que tampoco es muy cordial. Hay que avanzar de una forma integral. No, obviamente conozco empresarios de extraordinarias calidades en la innovación y en la calidad de los conjuntos y en la calidad constructiva, pero no podemos dejar de entender que esta debiera ser la norma del sector. Tampoco se trata de diseñar para estos. Eso es una fantasía. Con todo y que ahí estaba el trabajo a distancia, miren ustedes. Trabajo a distancia, ejercicio a distancia, doctor a distancia y manicure creo que es a distancia. Esa era una forma de futurear, porque si no hacemos el trabajo adecuado y nos encerramos en el objetivo de diseñar para los que habíamos diseñado siempre porque había funcionado, o hacemos ahora queremos dar el crossover y queremos diseñar para estos, lo más seguro es que nos quedemos a medias tintas y acabemos diseñando para estos. Una cosa medio monstruosona. Entonces el objetivo es, por eso era tan importante cuando les hablaba del ADN, cómo incorporar todas las nuevas tendencias en los modelos de negocio y cambiarlos, porque la reconversión, pues ¿qué les puedo decir? La reconversión siempre ha existido. Esto es Roma, es posiblemente el edificio más bello del mundo, el Panteón, 2000 años. Entre otras cosas ha persistido porque después de ser templo romano se convirtió en iglesia. En el corazón de la estructura, soportando cuando cayeron las murallas de Roma, en fin. Eso es reconversión. Y esa es la forma en que un edificio puede ser sostenible y sustentable a lo largo del tiempo. El Soho de Nueva York, otro ejemplo, evidentemente, donde una zona medio industrial se puede convertir en una zona sumamente fifí. Más ejemplos. Hudson Yards, que era el patio de trenes de Nueva York, pues ahora vean lo que es. Reconvertido a partir de un proyecto inmobiliario. Los proyectos inmobiliarios pueden ser el corazón de las ciudades, deben ser el corazón de las ciudades. El gobierno jamás tendría la fortaleza para hacer este tipo de desarrollos integrales con vivienda, con comercio, con todo. No es el papel del gobierno. El gobierno lo que debe hacer es acompañar a la iniciativa privada y crear condiciones para que pasen cosas como esta. Ahora, dirán que eso nomás pasa en Nueva York. Pues esto es Puerto Madero, que bien o mal, y muy a la Argentina, que ya saben que no es un modelo de solidez económica, pero esto es lo que pasó en Puerto Madero, que era el viejo puerto, un puerto que no funcionó para el río, el río de la Plata, y esto es lo que se ha convertido en Puerto Madero. Ejemplos hay de cómo la transformación urbana se puede dar y puede funcionar. Esto es Barcelona, que si en su momento, hace menos de 200 años, no hubieran planeado este ensanche, Barcelona no sería lo que es hoy. Es reimaginar la ciudad, replantear condiciones de planeación, y eso es lo que lleva a la transformación urbana, que la transformación urbana de Barcelona va mucho más adelante de estas manzanas. Tiene que ver con una forma de vida, tiene que ver con una cultura, tiene que ver con una serie de cosas, provocó una serie de factores que detonaron para que todo eso en verdad hiciera un sistema urbano. O sea, no es un conjunto de manzanas ni un conjunto de casas, sino es un sistema urbano, y el sistema urbano es social. París no siempre es la chulada que conocimos. Quienes han conocido y sepan que los bulevares de allá los hicieron en el siglo XIX, el barón Haussmann, pues no era esa la imagen de París. París también se fue transformando en la ciudad medieval, fue cambiando, hoy es una maravilla, que hoy por cierto están con una exhibición de arte, un performance donde empaquetaron el Arco del Triunfo, que es una cosa así que a mí me gusta mucho,
es polémico, pero está padre. París es una maravilla y se sigue transformando. Hoy, París, eso que ven, hace unos cuantos años estaba lleno de coches. Llegó una serie de tendencias urbanísticas, en años recientes llegó una alcaldesa, Anne Hidalgo, insistió en la peatonalización de París, en las bicicletas en París, y hoy le fue también con esto a Anne Hidalgo que la ciudad está así, y Anne Hidalgo se acaba de postular para la presidencia de Francia. Funciona para la gente y hasta para los políticos funciona. Que no les sobra el mensaje a los políticos, ¿eh? A lo mejor si no se las compran por el objetivo bueno, se los compran por el objetivo malo. Se enséñenles la foto de Anne Hidalgo con la candidatura a la presidencia y yo me imagino que a muchos les va a gustar la idea. Las ciudades se transforman a pesar de los gobiernos, esa es la otra. Entre lo que estamos aquí, se habría cuestión de tener un reloj acá diciendo, un contador, diciendo cuántas viviendas se están escriturando en lo que estamos aquí. Y podemos estar platicando de vivienda y mientras la gente sigue comprando casas. Es la naturaleza humana. Y mientras podemos tener otro contador acá y al mismo tiempo que estamos aquí platicando, alguien está comprando casa, otros están rentando casas y podemos tener acá otro contador de cuántos están invadiendo un predio. Se están asentando en un lugar ilegal. Tenemos que crear condiciones para que eso no pase, porque las ciudades se van a transformar. No sé si se acuerdan del Parque Jurásico. La vida sigue sus caminos y en lo que nos dedicamos aquí a planear, la gente no nos va a estar esperando. Volvamos al tema de convertir las gallinas en patos. Hay que hablar de reconversiones y mezclas de usos y nuevas dinámicas de aprovechamiento del suelo. Las ciudades son seres vivos en constante transformación motivadas por factores sociales, económicos, ambientales, culturales, tecnológicos o sanitarios. O sea, jamás nos hubiéramos imaginado que una pandemia pudiera hacer cambios en la transformación urbana, en las políticas de vivienda, en la arquitectura de los conjuntos o las necesidades del mercado, porque en nuestra generación no habíamos padecido una cosa similar. Y sin embargo pasó. Y hoy lo que estamos viendo es el impacto de la pandemia en acelerar una serie de cosas, el impacto de la tecnología. Yo cuando estudiaba arquitectura, me acuerdo de los planes de instalaciones, y era una lamparita al centro y 2 o 3 contactos puestos, no importaba dónde, era para el buró y para la tele. Y hoy las instalaciones son otro mundo por la tecnología. ¿Quieres una tele? ¿Como para qué? No sé, la casa cuando me la entregaron tenía instalación para teléfono, hoy ¿como para qué? ¿No? O sea, es muy rápido el cambio. Y el cambio va siendo exponencial. En la Ciudad de México hace 10 años no estaban las bicicletas públicas y hoy hay no sé cuántos millones de viajes que se han hecho. Las cosas esas son exponenciales la forma en que crecen. La pandemia es un urbanista disruptivo que con base en tecnología ha acelerado los cambios de hábitos de vida, trabajo, estudio, residencia, viaje y consumo. Todo eso lo ha cambiado y a lo mejor de muchas cosas no nos hemos ni dado cuenta. Cuando preguntan qué va a pasar con los centros comerciales, pues van a seguir, pero se tendrán que adaptar a que van a tener que compartir ventas con las ventas en línea. La gente que ya compra alguna cosa en línea, pues no va a regresar a la tienda o va a regresar y la tienda se va a convertir a lo mejor en un punto de exhibición, en un showroom, en otro tipo de cosas, eso va a cambiar. Los temas de los viajes, pues ¿qué les puedo decir? Van a cambiar radicalmente las búsquedas, lo que queremos, el tipo de clientes. Hoy que estaba llegando al hotel me decían no tenemos la habitación porque tenemos la disponibilidad de cuartos a la mitad o no sé con qué porcentaje. Entonces eso está cambiando, va a cambiar. Son 2 años en que estamos viviendo un impacto muy duro que le va a pegar a las industrias y las va a hacer transformarse. Va a hacer a los hoteles que les pasó, van a estarse preocupando de que no les vuelva a pasar o de cómo se protegen de eso. Imagínense lo que fue de los hoteles de negocios. Cuando se habla de reconversión, antes que reconvertir oficinas, lo primero que empezaron a reconvertir en España fueron hoteles de negocio, porque son viviendas a medias, en realidad. Entonces, viviendas. Ahora, ¿qué tipo de viviendas? Porque el otro día, por ejemplo, veía un plano que en redes sociales estaban comiendo vivo un proyecto que vendía departamentos en la Ciudad de México de 30 metros cuadrados a 2 millones de pesos. ¿Y cómo es inhumano? Bien pinche caro. O sea, sí, es la realidad de lo que cuesta un metro cuadrado en determinadas ciudades. Estamos cambiando la forma en que ese tipo de paradigmas y tenemos que entender que esos cambios van a pegar económicamente y por eso tenemos que crear condiciones que permitan que esos departamentos de 30 metros cuadrados existan
porque deben existir, siempre habrá jóvenes que necesiten un departamento y les basten y sobren los 30 metros cuadrados, pero que haya 30 metros cuadrados para nivel medio, alto y bajo. Hay que buscar la diversidad. La otra es la ciudad física, que es la ciudad que tenemos, que en lo que estamos aquí, muchos estamos trabajando a través de la ciudad virtual. Entonces, empezamos a tener diferentes plataformas en nuestros estilos de vida. La ciudad física, y en lo que estamos aquí estamos pidiendo a distancia algo, estamos trabajando con la oficina, estamos trabajando con una institución, y ese tipo de dinámicas de ciudad física, ciudad virtual, van a mover mucho la forma en que trabajamos. ¿Qué les puedo decir? O sea, muchos de ustedes seguramente van a desmontar oficinas. Muchos de ustedes seguramente están teniendo contacto con clientes o con proveedores o con instituciones que van a cerrar oficinas, van a cambiar sus dinámicas de trabajo, y eso evidentemente, si mucha gente va a abandonar lugares de trabajo, en corredores de negocio, donde estaba una torre de oficinas y hoy no tiene ocupación, pues muchos de los restaurantes que estaban al lado o truenan o van a tener que cambiar su dinámica de clientela. O sea, el cliente que iba porque todos los días había una torre con 5,000 empleados ya no los va a ver. O por lo menos van año y medio que no los tiene. Entonces, el entorno físico está cambiando y lo estamos complementando con ese entorno virtual. Que, insisto, esto que estamos viviendo, es imposible que asumamos que la nueva normalidad va a ser regresar a lo que teníamos hace 3 años, que tampoco estuviera de todo dar, también tenía sus detallitos. Entonces, más bien lo que tendríamos que pensar es no cómo retomamos lo del 2018, pero ni cómo mejoramos lo de ahorita, sino cómo construimos, de nuevo, lo de 2020, 2030, 2040, es lo que tendríamos que estar pensando. Las tiendas, por ejemplo, se van a convertir en centro de distribución. Y hay muchos restaurantes sin restaurante, que entran ustedes a la aplicación y pueden pedir comida y no tienen restaurante. Es una cocina que trabaja en un lugar cerrado y trabajan específicamente para entrega. Comida de diferentes perfiles, ¿no? Lo que quieran pagar, lo encuentran. Eso está cambiando. La ubicación. Hace muchos años, cuando algo tuvimos que ver con Domino's Pizza, nos preocupaba mucho en México las ubicaciones de las tiendas. En Estados Unidos no les preocupaba. Entonces veíamos que en Estados Unidos las tiendas pues, podían ser en la parte de atrás de un centro comercial, casi sin puerta, porque en realidad trabajaban para el delivery. Hoy lo vamos a empezar a vivir más evidentemente en todos lados, porque es la realidad. Ahorita en lo que estamos aquí, el otro día me tocó, tuve que pedir unos audífonos, los pedí por teléfono, al día siguiente en la mañana me estaban llegando. O sea, si ya conozco los audífonos, eran los para el iPhone, ya los conozco, la tienda ya ni siquiera por el tema de la experiencia de la tienda no la necesitaba, pues la tienda cambia. ¿Qué va a pasar inmobiliariamente con eso? Porque lo que tenemos que ver es cómo se traduce eso en el negocio inmobiliario. Va a tener repercusiones. Ayer me preguntaban para un medio en México, ¿qué piensas de la avenida Mazarik? Pues la avenida Mazarik es una avenida comercial, pero que su comercio es sobre todo emblemático. Son más tiendas, flag stores y todo aquello que son más por tener el estandarte de la marca en la avenida más cara de México. No es que fueran las grandes tiendas en términos de venta, porque es imposible recuperar con la venta, bueno, casi imposible, el costo de una renta en Mazarik, que pasa también en muchas ciudades, en las principales avenidas. Entonces, eso que pasa en Mazarik, ahora está pasando en muchas otras, de que habrá tiendas que no quiten porque no las pueden quitar, pero lo están compensando con la venta virtual. Ventas, tiendas de tenis. Llegan a la tienda y está la tienda, pero también tiene ahí un anuncio que dice, si quieres me lo puedes pedir por WhatsApp y te lo llevo. O sea, así es. Así hicimos las compras, así sobrevivimos meses de encierro. La verdad es que yo creo que todos pudimos darnos la maravilla de que podíamos pedir una cafetera, el súper, las cervezas. No batallamos, no, la verdad es que no nos faltó abasto. Y eso fue otra magia durante la pandemia, que nos dimos cuenta que ni una pandemia nos mató la posibilidad de tener el consumo que queríamos, ¿no? Las oficinas y las escuelas van a cambiar, están cambiando. ¿Cómo vamos a regresar? No lo sé. Si ustedes le preguntan a un niño cómo estás yendo a la escuela, un día a la semana. 4 virtuales, un día a la semana. ¿En qué momento regresarán 100% a clases? No lo sé. Y no sé ni para qué. A lo mejor vamos a empezar a ver que ya va a ser un híbrido, van a trabajar diferente. ¿Qué ventajas van a tener? Tendremos que construirlas. El tema no es quedarnos con la parte mala de eso, sino encontrar las ventajas. Eso ya es un reto para nosotros. Las viviendas, cambios en el diseño interior, en el conjunto, vienen nuevas necesidades tecnológicas de ubicación. Hay muchos temas en el caso de vivienda. Es tiempo de repensar las ciudades y las viviendas en que vivimos.
reconociendo los retos que ya teníamos, pero sobre todo los que vienen. Ese es el tema. El tema es cómo incorporamos los retos que vienen a los paradigmas que ya hay. Y en el caso del sector vivienda está el reto particular de que ojalá, y en esto profundizarán las autoridades, porque hay que entender que la vivienda es el resultado de la regulación y de la política pública. Yo lo platico con ustedes para que como arquitectos, diseñadores, desarrolladores lo incorporen, pero de pronto es muy difícil si el entorno no es propicio para hacerlo. Entonces necesitamos crear esa cultura para podérsela transmitir a los de las mesas de al lado, para que el de la mesa de al lado, que es el que tiene que dar los permisos, le caiga este 20. De que sí se necesita que haya algunas facilidades. A ver, ahorita vamos a hablar del tema de reconversión de oficinas, porque el tema de los patos y las gallinas es en serio. No es tan fácil. O sea, suena lógico porque son cajas de concreto. Pues mete gente o mete lo que sea, ¿no? Suena lógico. Hay y habrá cambios en las formas de construir y en las tecnologías y materiales, aquí que hay materiales, que usamos para ello. Así como en los criterios que se usan para el diseño de los créditos hipotecarios. Ayer estaba hablando con Enrique Margain y platicaba de algunas de las tendencias que vienen, que son inmensas, porque los bancos también están empezando a ver la competencia de plataformas digitales que sin ser banco ya otorgan créditos hipotecarios, o sin ser banco ya otorgan financiamiento para producción de vivienda. Hay y habrá cambios profundos en la forma en que usamos los activos inmobiliarios y, en consecuencia, en la forma en que los diseñamos, desarrollamos y financiamos. ¿Qué va a pasar con las próximas generaciones de oficinas cuando en las oficinas, entre otras cosas, una de las características del sector es que son grandes grupos de inversionistas que se quedan con esos activos en forma patrimonial? Los grandes desarrolladores de oficinas no los hacen para venderlas, sino para rentarlas. Y se lo quedan en la panza, y o son fibras, o se lo venden en una fibra, o se quedan con negocio patrimonial. Entonces, bajo esa óptica de que te vas a quedar con un activo inmobiliario por el larguísimo plazo, ¿cómo lo vas a pensar? ¿Cómo lo vas a diseñar? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Qué expectativa de negocio vas a tener? ¿Qué rentabilidad esperas? Eso va a cambiar, está cambiando. Ahorita con los índices de desocupación, ahí me gustaría estar en una junta con una fibra, con Fibra 1, por ejemplo, que tiene no sé cuántos millones de metros cuadrados en renta, para saber cómo le están viendo, ¿no? Y por supuesto, para que esto sea posible, cabría esperar que también haya cambios muy profundos en las políticas y regulaciones relacionados con los procesos urbanos e inmobiliarios. Todo esto que estamos hablando, si los gobiernos no lo entienden y se ponen las pilas, no se va a poder. Si los gobiernos no lo entienden, se ponen las pilas y buscan las temporalidades adecuadas para que sus medidas no rompan los ciclos del sector, o para que lo que dice en el ámbito federal baje adecuadamente al ámbito estatal y después al ámbito municipal. Porque yo me imagino que cuando oyen la nueva agenda urbana de la ONU, o la política de vivienda de la SEDATU, o la política del suelo del INSUS, me imagino en su sala al presidente municipal de cualquier municipio del país cagado de risa. Porque he decidido, me paso por el arco del triunfo las decisiones del señor Meyer, ¿no? El poder del municipio, si no lo alineamos con la política nacional, estatal, y no los vinculamos y se coordinan entre ellos, que es bien difícil, porque hay diferentes sabores, hay mentalidades, hay partidos, hay temporalidades. Ahorita, por ejemplo, que tenemos pláticas con gobiernos municipales, pues estamos en pláticas con gobiernos municipales, pero sabemos que ya van a cambiar en cuestión de semanas, pues habrá que empezar de cero con el que sigue, de cero. Lo cual es increíble, es inaceptable en sectores que son desarrollos de negocio de largo plazo. Y más allá del negocio, olvidémonos del negocio. La casa que se venda, la gente se va a quedar a vivir ahí para siempre. Tanto ellos como los que sigan o los que sigan. Y los barrios ya modificaron la estructura urbana para siempre. Toca dar nueva cara a las ciudades, planeando acciones que permitan actualizar los usos de territorio y los inmuebles, permitan reciclar zonas urbanas cuya vocación ha cambiado, reconstruir el tejido social y urbano y los activos físicos que le dan sentido. Toca reutilizar cuanto sea posible, Si ustedes se dan una vuelta, el otro día pasaba por la Avenida Reforma en México, y una torre que era de Banamex está completamente pelada, la van a reciclar y me parece que va a ser vivienda. Hay que reutilizarlo. Digo, no es fácil, no en todos lados se puede, no es la panacea, no es algo que vaya a sustituir un problema de 8.4 millones de viviendas, porque no hay suficiente metraje subutilizado que se pueda reconvertir para eso. Esa es otra realidad, ¿no? Hablemos de oficinas, pero vayamos al tema de las oficinas. El rezago es de 8.4 millones de viviendas, pero el tema está en que 70% del rezago es en segmentos de bajos ingresos.
y que más de la mitad de ese segmento de bajos ingresos que tiene un problema de vivienda es no afiliado. No tiene derecho a Infonavit, no tiene derecho a Fobiste y además es muy posible que un banco le niegue un crédito. Ese es el reto. Y es lo que tendría que estar viendo el gobierno. ¿Cómo hacer sujetos de crédito a quienes hoy no lo son? ¿Cómo compensar las desigualdades? Hay gráficas bien padres, hay dibujitos cuando ponen un banquito grande, un banquito del mismo tamaño, y vamos a compensar la desigualdad. Trepémonos todos un banco. Pues eso no es compensar la desigualdad. Compensar la desigualdad es poner bancos de diferentes tamaños para poner en el banco más alto a quien ha tenido históricamente más deficiencias de atención. ¿No? Eso significaría que en un segmento de muy bajos ingresos, pues habría que darle subsidio para la vivienda. Si al cuate no le va a alcanzar de otra forma, hay que darle una lana para que compense o que el gobierno haga el subsidio de otra forma y diga, para ese segmento le quito por completo el costo de permisos, le quito por completo el suelo porque lo voy a aportar, le quito por completo la infraestructura para poder compensarlo con una especie de subsidio, porque la persona, hagámosle como le hagamos, no le alcanza para vivienda. Y no es que le alcance para vivienda el decir, ahora podemos juntar 2 créditos y con esos 2 pueden comprar la vivienda, ¿cómo que no? No es lo mismo. No es lo mismo, porque a un cuate quiere decir que con sus mismos 300,000 pesos de crédito que tenía, no le va a alcanzar para una vivienda, porque no existen viviendas de ese mercado. Y si las hubiera, todo el mundo va a criticar que están muy lejos. Ahora, digamos que las oficinas desocupadas, también hay que decir, hay una importante cantidad de oficinas desocupadas. Ahorita veremos los metros. Pero las oficinas desocupadas no están en los segmentos de ubicación o de tipo de valor que vayan para la vivienda social. ¿De qué sirve que las oficinas de San Pedro de Reforma se reconviertan en vivienda? Porque yo les garantizo que si la Torre Reforma agarramos 3 pisos y los hacemos viviendas, se puede. Serían las viviendas más caras de México por metro cuadrado. Igual que las que hay en el San Reyes, que son de las más caras de México. Igual que lo hiciéramos aquí en San Pedro o lo hiciéramos en Guadalajara, ¿no? O sea, no es la solución, a no ser que me dijeran que en las zonas más pobres de Monterrey, en las zonas más pobres de México, hay complejos de oficinas. Ahí no están las oficinas. Ahí quizá estén fábricas, y sí se puede. Ahí tenemos que hablar de reconvertir fábricas a viviendas y habría que ver que los permisos no están para eso, los usos de suelo no dan para eso. Pero es lo primero que tendría que ver cuando dicen las autoridades. En Ciudad de México dijeron, vamos a facilitar la reconversión de oficinas a vivienda. Perfecto, ya compensamos el rezago habitacional residencial plus. Se va a atender perfectamente con esa disposición. Va. Al cierre del 2021, las desocupaciones en el inventario de oficinas alcanzaron 103,000 metros cuadrados a nivel nacional. Pero de esos, 78,000 están en la Ciudad de México. O sea, concentradísimo en la Ciudad de México. Después, a menos de la mitad, Monterrey. Y después, más lejos, Guadalajara y Tijuana. Lo que significa que el mercado de oficinas en México es residencial y está concentrado en 4 ciudades. Las demás no pintan. O sea, reconvertir las oficinas de Veracruz a viviendas no significaría nada. Las de Cosamaloapan, Veracruz, no significaría nada. Tacualeche, Zacatecas, no significaría nada. Creo que ni oficinas hay en Tacualeche, Zacatecas. Gracias. El mercado en la ciudad es concentrado y limitado. Ahí les doy un ejemplo. Según los registros de esta empresa de Soli, Puebla, Querétaro, León y Mérida registran desocupaciones menores a 450 metros, que son menos que nada. Si ese es el dato correcto, son menos que nada. Es más, los 103,000 metros de desocupación en viviendas de 60 metros equivaldrían a 1,716 viviendas, que no son nada. Y de ellas, 1,300 están en la Ciudad de México. Nada, nada, nada. Y serían además, como habíamos platicado, para el mercado medio y residencial. O sea, no serían solución ni aportación al rezago habitacional. Una cosa que se puede hacer y que sí suena deseable, sí, hay que hacerlo donde se pueda, y sobre todo cuando se tienen activos subutilizados, que a lo mejor una solución es darle la salida, sí, pero es una salida para un problema inmobiliario, no para el rezago habitacional. ¿Tendría un impacto relevante? No. O tantito, pero sin que eso no nos va a cambiar la vida como sector, ni como reto habitacional, ni como estructuras urbanas. Lo que sí que podría hacer es pensar en una reconversión integral,
donde esas oficinas pensarlas como parte de complejos o de zonas de usos mixtos. Es decir, ¿cómo le hacemos para combinar que en esos edificios, de pronto imagínense que haya zonas donde liberen el uso? ¿Qué puedes hacer aquí? Pues lo que quieras. Oye, pues puede ser un hotel, sí. Puede ser unos pisos de hotel, otros pisos de oficina, otros pisos de vivienda, las plantas bajas de comercio. Eso estaría padre. Y eso sí que podría ayudar, porque podría ayudar a reconvertir las ciudades. A reconvertir las ciudades porque de pronto hemos estado muy casados a la zonificación. Es decir, hay que dejar esta zona para vivienda, esta zona para comercio. ¿Por qué no mezclarlas? ¿Por qué no mezclarlas y por qué no dentro de las mezclas también proponer que parte de las mezclas no sea solamente de uso, sino también de segmentos socioeconómicos? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no poder pretender que haya vivienda de todos los niveles en una zona? Digo, algunas no, obviamente, ni en Polanco ni aquí en San Pedro. Hay lugares que no son propicios para eso, porque el costo del suelo no lo permitiría. Pero ¿por qué no apostar ciudades donde podamos tener esos usos mixtos y esas segmentaciones mixtas de grupos sociales, ¿no? Hablábamos de lo de las gallinas y las tijeras de pollero. No funciona. Si le cortamos el piquito, le hacemos manicure francés, no vamos a lograr que una gallina se convierta en pato. A lo mejor lograremos aprender una generación de gallinas que aprendan a nadar, pero no por eso serían patos. ¿No? Estaría toda madre ver las gallinitas, ¿no? Y no es nomás de decir, es muy fácil convertir oficinas a viviendas, porque lo fundamental es lo mismo. Todos son inmuebles. Todas ocupan metros cuadrados, ocupan ubicación y ocupan servicios. Si alcanzamos lo mejor de dos mundos, vemos cuántos metros cuadrados le podemos dar en una buena ubicación con los servicios adecuados y ya es vivienda. Pues no, eso parecería, pero son negocios diferentes para empezar. Y quien tenga aquí oficinas o quien tenga aquí negocios de vivienda en renta, sabe que es diferente. Dice, ¿por qué el quien hace viviendas para venderlas no hace una parte para renta? Pues es otro negocio. En un ciclo de largo plazo, con otro fondeo, con otro tipo de rentabilidad. Es muy posible que con otros inversionistas. Entonces es otro negocio. Imagínense con oficinas. Imagínense con un cuate que está rentando una oficina en $20 metro, convierte la vivienda y renta la hora en 5. Pues no puede. No puede. O véndela. Pues el que hizo oficinas lo hizo, como habíamos platicado, patrimonialmente. O platiquen, intenten, a ver, yo al que quiera convencer, vaya a la oficina, al consejo de una fibra, a ofrecerles eso. Es decir, reconvertamos estos 200,000 metros que tienes subutilizados a vivienda y los vas a rentar a la cuarta parte. Los van a mandar muy lejos. Son diferentes ciclos de negocio. O sea, aquí en este negocio, ¿cuánto se tardan si todo sale bien? 2, 3 añitos, 4. En la oficina son negocios de 20 años. Te las quedas patrimonialmente, necesitas un fondeo para que el flujo de las rentas te dé para pagar el fondeo que si tenías, o si era capital, lo mismo, tienes que tener la rentabilidad de tu capital. Son negocios diferentes. Diferentes requerimientos de capital y financiamiento, diferentes expectativas de rentabilidad. Las oficinas fueron desarrolladas patrimonialmente, muy pocas a la venta. Las rentas son diferentes en monto, son diferentes en contratos. Imagínense qué va a pasar una empresa de oficinas Fibra 1, que le renta General Motors, no sé, 10,000 metros cuadrados, en un contrato a 10 años. No, pues, ¿sabes qué? En lugar de los 10,000 metros, esos 10,000 conviértenlos en contratitos de 60 metros y en contratos de 1, 2 o 3 años. Pues no, pues es otro negocio. Volvemos, es otro negocio. La formalidad y la informalidad. Quien tenga oficinas, pues me imagino que tendría que rentar pues, con factura, con recibo. Cuando eso en el mercado de la vivienda, la mayoría de la gente en vivienda lo hace sin recibo. El régimen fiscal, el régimen, todo eso es diferente. Expectativas diferentes. La regulación. Habría que ver qué hacen con la regulación las autoridades que son tan ágiles para actualizar regulación para que sea viable hacer oficinas en viviendas. Los volúmenes. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decíamos de pronto que Fibra 1 tiene millones? Yo les preguntaría, ¿por qué creen que no hay, o hay muy pocas fibras de vivienda? Porque no es tan viable el negocio. Las fibras funcionan en centros comerciales, en oficinas y en activos turísticos, parques industriales. Contratos multianuales que ya habíamos dicho, usos múltiples. No habría que limitar la imaginación solo a las posibilidades de la reconversión de inmuebles. Eso
no es tan relevante, porque no es tan viable y no hay tantos. O sea, salvo ciudades industriales, y les digo de la concentración de oficinas, de que las oficinas están concentradas en 4 ciudades, si pensáramos en reconvertir parques industriales a vivienda, pasaría lo mismo. Porque así como en Monterrey sobrarían parques industriales, hay ciudades donde no hay parques industriales. Tan fácil como eso. También la industria está concentrada en determinadas zonas. Así como en el Bajío hay una inmensa cantidad de parques industriales, pues en Tabasco no es el caso, ¿no? Hay que entender. Por eso lo interesante sería, más que reconvertir activos inmobiliarios, reconvertir ciudades enteras. Por eso está. Y si futureamos y cambiamos las preguntas hoy, les comento, hoy es el día mundial sin auto. Entonces, pensando en eso, ¿será momento de vivir en un estacionamiento? Oh, pues, no se rían, lo preparé con todo cariño. ¿Qué tal si en lugar de ceder valioso espacio urbano para algo tan obsoleto, inhumano y pendejo como guardar bloques de acero, usamos los estacionamientos para vivir en ellos? Porque va a llegar el momento en que las futuras generaciones nos digan que por qué no lo hicimos antes. Igual, oye, no manches, todos los que pasamos nuestra infancia chupando soldados de plomo, pues nuestros hijos dirán, pues con razón salí tarado, papá. No te mediste, como que chupabas soldados de plomo. Si hubiera que hacer la lista de los mayores retos que enfrentan nuestras ciudades, yo nomás me quedo con 2. Enfrentar la crisis de vivienda provocada por la imposibilidad de generar oferta para los grupos de menores ingresos. Ese es un reto fundamental del futuro urbano y del futuro social. Y el segundo, ligado al primero, la necesidad de encontrar nuevos usos para miles de metros cuadrados que se encuentran en inmuebles que están o muy pronto van a estar subutilizados. El reto habitacional tampoco está debidamente atendido por la vida de la vivienda en renta por 4 factores. Los precios de venta siguen siendo la referencia para los precios de renta. La falta de incentivos para una producción de nuevos inventarios, las consecuencias de décadas de obsolescencia en la normatividad, la falta de presencia del gobierno local como regulador y actor de este mercado. Como regulador y actor. Regulación para renta, sí, pero ¿por qué no que hubiera vivienda pública para renta? O que el gobierno usara su reserva de suelo para dejar que la iniciativa privada desarrolle vivienda para renta, destinada a segmentos de bajos ingresos. Todo esto al mismo tiempo que la pandemia y los nuevos objetivos de la agenda urbana provocan la subutilización de inmuebles de diferentes tipos. Yo, por ejemplo, llevo 1 año y medio sin pararme en la oficina, tristemente, ¿no? Entre los que destacan hoteles de negocios, oficinas y estacionamientos. Insisto, hoy día en el hotel que llegué tiene un número limitado de habitaciones. La desaceleración de la economía agravada por la pandemia ha provocado desocupación de cientos de miles de metros cuadrados de oficinas y el riesgo latente de que este mal se extienda a locales comerciales, bodegas y cierto sector de la hotelería. Y hay obsolescencia natural de muchos activos inmobiliarios que ya no se van a usar para eso. Hay negocios que están desapareciendo. Habrá que pensar en esos inmuebles. Todavía pasamos por ahí y nos encontramos tiendas que tienen toda la cara de que eran blockbusters. ¿Por qué eran blockbusters? Desapareció eso y en la reconversión ahora son alguna otra cosa. Habrá que pensar qué reconversión es la que sigue. Aquí les pongo esta foto de la Ciudad de México, donde está la Estela de Luz, pero al lado está Torre Mayor, Torre Reforma y la Torre Vancomer. Entre las 3 hay 15,000 cajones de estacionamiento. Échenle metros cuadrados y verán lo que cabría de vivienda ahí. Es una paradoja que en ciudades que necesitan vivienda haya inmuebles y zonas urbanas vacías en barrios muy bien ubicados que representan un desperdicio absurdo. Porque además la tendencia es que en unos cuantos años empecemos a bajar la dependencia del coche y el coche se convierta, pues ya lo es, pero que se convierta en un lujo que sea más tipo gadget. Quien tenga una 4x4 es porque quiere tener una 4x4. Ya no se van a usar, ya van a ser. ¿Por qué creen que se están empezando? Ya en la Ciudad de México se puede construir sin estacionamiento. Y la gente los está comprando sin estacionamiento, que es todavía más increíble, ¿no? Que la gente, el mercado ya está empezando a responder con nuevas realidades. Podemos ir mucho más allá acelerando la reconversión de zonas urbanas cuya vocación ha cambiado y planeando la gradual transformación de inmuebles cuyo uso original muy pronto terminará muriendo.
Imaginemos lo que podría pasar con los estacionamientos en tiempo que nos queda claro que el futuro depara cambios enormes en materia de movilidad y es evidente que cada metro cuadrado destinado a guardar un coche es un metro cuadrado desperdiciado. Piensen en sus hijos, que muchos de los cuales si les platican que un departamento sin estacionamiento pero mejor ubicado, les van a decir, te lo firmo. Donde en algunas ciudades ya empieza a ser más interesante que les hagas un buen biciestacionamiento, que les pongas mejor. ¿Qué prefieres en medio de la pandemia? Si eres joven, puedes tomar la decisión de no comprar coche o de moverte de otra forma. Ahí está el famoso Uber, ahí están las bicicletas en sistemas públicos o en tu propia bicicleta. Pues a lo mejor prefieres que tenga un balcón en la casa, ¿no? Porque los metros cuadrados del estacionamiento cuestan. Y imagínense que estos departamentos que les decía de 30 metros cuadrados tuvieran cajón de estacionamiento. Pues tendrían más cajón de estacionamiento que metros de vivienda, ¿no? Y no faltaría además el que dijera, yo necesito 2 cajones. Güey, estás comprando un departamento de 30 metros si quieres 2 coches. No entiendo. Reconversión urbana. Les voy a dar un dato. En la Ciudad de México, y esto me lo dijo el director del nuevo Instituto de Planeación, hay más o menos 600 millones de metros cuadrados construidos existentes, de los cuales para estacionamientos hay 80 millones, a los que habría que agregar terrenos sin construir destinados a estacionamiento. Hablábamos que de oficinas había 100 y tantos mil metros. De estacionamientos hay 80 millones. Habría que darles mejor uso. O habría que pensar, si no ahorita, porque nos da pavor abandonar el coche, dentro de 30 años no se va a usar el coche. ¿Qué vayamos a usar? No sé. No sé si el de los supersónicos, ya están los coches. ¿Se acuerdan cuando veíamos el video ese de Anaya, donde Anaya estaba en un coche autónomo? Puede ser. No sé cómo nos vayamos a mover en 30 años, los que lleguemos allá, seguramente algunos estaremos allá y nos estaremos recordando con cariño a los que no estén. O al revés. Millones de metros cuadrados en terrenos o edificios destinados a guardar automóviles, a muchos de los cuales habrá que darle mejor uso. Mejor uso como por ejemplo vivienda. Ahí está esta imagen. ¿Qué les parece más sensato? Que tengamos esta gente así, que tengamos a la gente que gana 5,000 pesos sin posibilidad de comprar una casa, a la gente que tiene un crédito de 300,000 pesos. Tiene un crédito. Es un cuate con un trabajo formal, que ha cotizado, que tiene derecho a un crédito y que lo que no tiene es casa. Ese es un absurdo. Pues a lo mejor sería mejor reconvertir no el estacionamiento de San Pedro, no el estacionamiento de Paseo de la Reforma, pero en medio de eso hay un montón de matices de niveles de estacionamiento que se podrían reconvertir eficientemente en vivienda, pensando, por ejemplo, imagínense que hubiera un incentivo para el estacionamiento para reconvertir a vivienda, estacionamientos que estén a 500 metros del metro, en un radio de 500 de una estación de metro, por ejemplo. O sea, hay que meterle mucha creatividad, por eso yo les decía el tema de reimaginar. ¿Se imaginan lo que puede ser abrir la puerta a la reconversión urbana? No reconversión de edificios, reconversión urbana, pensarlo diferente. ¿Cómo le vamos a hacer para que sacar mejor provecho de todo lo que tenemos como ciudad? Pues esto es todo, muchas gracias. Dejo por aquí, incluso está en la presentación, mi número de teléfono, por si alguien quiere por WhatsApp pedir la presentación, con todo gusto, aunque también aquí la tienen en Canadevi Nuevo León. Quedamos a sus órdenes, les agradezco y si hubiera alguna pregunta, con todo gusto.